Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a empezar la clase. Vamos a continuar ahora con la parte del reproductor macho para luego empezar con la parte de la reproductor hembra. Vamos a ver un poco de cosas acerca de las gónadas. ¿Correcto? Mencionar un poco algo de repente de lo que ustedes ya conocen. Ustedes ya lo han visto antes, pero vamos a repetir un poco más. O de repente no tanto, sino más que todo refrescar algunas cosas, ¿no? Lo que estamos viendo acá es una imagen, es un esquema de lo que es el testículo, donde más que todo para que ustedes puedan ver ahí la distribución de lo que debería ser el epidídimo, ¿correcto? Lo que debería ser el epidídimo, lo que debería ser la cabeza del epidídimo, el cuerpo y la cola del epidídimo. Para que ustedes puedan ver ahí cómo se relaciona directamente con lo que deberían hacer los túbulos seminíferos. Como ustedes ven acá, estas estructuras tubulares, conocidas como túbulos, son los encargados de la producción de los espermatozoides. Estos espermatozoides, una vez producidos, van directamente al epidídimo donde maduran. ¿Correcto? Y una vez que alcanzan la maduración, ¿correcto? Van a la próstata, ¿correcto? Donde se mezclan junto con un líquido, con una sustancia prostática que es una sustancia nutricional que le proporciona la viabilidad para que puedan ser eyaculados y puedan ser viables y puedan llegar a fecundar de una manera óptima. Ahora bien, cuando nosotros vemos el interior de cada estructura tubular, nosotros nos vamos. ¿Puedes apagarte las luces? Ahí está. Por favor. Sí. Mejor así. ¿Sí o no, chicos? Como ustedes pueden ver ahí, esa es la imagen de lo que vendrían a ser las estructuras tubulares. Y ustedes pueden ver ahí unas células, que son las células que revisten las estructuras tubulares. Y entre las estructuras tubulares hay células, llamadas células intersticiales. Entonces vamos a revisar brevemente cada una de ellas. Estas células intersticiales se llaman células de Leydig, ¿correcto? También se le conoce como células sustentaculares. Tiene la función, aparte de servir de sustento, de armazón, tiene la función de producir hormonas. Van a producir testosterona, ¿correcto? Testosterona. Se encargan de producir la testosterona. Luego tenemos acá los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos nosotros vamos a recibir unas células llamadas las células de Sertoli, ¿correcto? Las células de Sertoli que van a servir de apoyo a otras células llamadas las células germinales, ¿correcto? Tenemos a las células de Sertoli y a las células germinales. Las células germinales están compuestas, pues, más que todo son células que tienen una alta tasa mitótica. Entonces nos podemos encontrar ahí, por ejemplo, dentro de las células germinales a la espermatogonia, la cual se va a dividir en espermatocito primario, espermatocito secundario, hasta formar lo que vendría a ser las espermátides, que vendrían a ser la forma inmadura de un espermatozoide. Y luego tenemos una célula bastante grande, que es la célula de Sertoli. Esta célula de Sertoli, correcto, aparte de servir de sustento para las células germinales, también son las células encargadas de producir hormonas, en este caso, producir estrógeno. Aquí tenemos la imagen esquemática. Pueden ver acá las estructuras tubulares, pueden ver acá las células intersticiales, pueden ver acá la célula de Sertoli y acá pueden ver a las células germinales. Chicos, no les había dicho de repente que ya colgué en intranet las clases. Las clases están disponibles hasta el 27 de mayo, ¿correcto? Las clases que estamos viendo ahora y las que hemos visto la semana pasada ya están en la intranet, ¿no? Para que lo puedan descargar, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta es la imagen histológica, ¿ya? Puedes apreciar acá las estructuras tubulares y acá las células intersticiales. Entonces, ahora vamos entonces a hablar entonces ahora acerca del testículo como tal. Cuando uno evalúa el testículo, primero tenemos que valorar la consistencia, si son firmes, si son simétricos. Y otro detalle muy importante es evaluar el tejido que reviste al testículo como tal, lo que vendría a ser el escroto.
¿Por qué es importante evaluar la resistencia, la firmeza del testículo? Porque muchas veces cuando el testículo tiene algunas características degenerativas, se encuentra mucho más blando, ¿correcto? Se encuentra mucho más blando. Quizá de repente, también si es que tiene algún proceso inflamatorio, se puede ver mucho más grande. O quizás afecta al epidídimo y el epidídimo está grande. Y también se encuentra bastante caliente. Otro punto también es importante ver es el tamaño, pues es simétrico. Porque generalmente el testículo derecho es ligeramente un poco más grande que el testículo izquierdo. Entonces, ligeramente un poco más grande. Ahora bien, cuando de repente hay un proceso inflamatorio a nivel del testículo, o de repente un proceso neoplásico, el testículo va a aumentar su tamaño y es bastante notoria la diferencia. Por eso es importante evaluar también o comparar el tamaño de ambos testículos. Otro punto muy importante es evaluar el escroto. El escroto, al ser una bolsa de tejido conectivo, está revestido en el interior por tejido adiposo. ¿Por qué por tejido adiposo? Va a servir el testículo como tal, como si fuera como una especie de cobertura térmica que va a permitir mantener al testículo como tal con una temperatura constante. Esa cobertura térmica tiene en su composición gran cantidad de tejido adiposo. Ahora bien, si en el testículo como tal, si en el escroto como tal, nosotros encontramos de repente alguna inflamación del escroto, una dermatitis de repente, o inclusive hasta una neoplasia del escroto, esta puede repercutir directamente en la temperatura testicular y causar problemas degenerativos muy importantes. Muy bien. Entonces, la patología más común y también frecuente es la degeneración del testículo. Se acentúa con la edad y esto está íntimamente ligado con la infertilidad. Muchas veces se puede diagnosticar por la palpación cuando esto es muy grave, porque el testículo es excesivamente blanco. Disculpen, ustedes tres que están allá, todo el rato los veo conversando, los que están al fondo. Por favor, ¿pueden retirarse? Por favor. Todo el rato los veo conversando. El otro lado está durmiendo. Por favor, retírense. Por favor. Los que están al fondo. ¿Están conversando o el otro que está durmiendo? Por favor. Tranquilo chicos, no son chicos del curso por si acaso, se han colado acá, ya los había marcado. Pero si se colan por lo menos que descansen, nunca se pongan a conversar, a golpearse de manos. ¿Sí o no? Claro, si quieren, llegarme después, pero no interrumpan, muy cómodo. Entonces, al ser tan frecuente esta patología, ¿qué lo causa? ¿Qué causa que el testículo se pueda degenerar? La principal causa, correcto, es la isquemia, cuando no llega suficiente cantidad de sangre al testículo como tal. También el incremento de la temperatura, en este caso la temperatura sistémica, o de repente la misma temperatura de la bolsa escrotal. Por ejemplo, fiebre de animales no adaptados al trópico, en el caso de un testículo retenido, por ejemplo, los animales criptotídeos, ¿no? Quizás un exceso de grasa escrotal en animales obesos o una dermatitis debido a un proceso por ácaros o quizás a un proceso inflamatorio. También factores nutricionales como la deficiencia de vitamina A, deficiencia de vitamina E, fósforo y proteína. Y en menor, y vamos a decirlo ya como causas menos frecuentes, poco probables también, la intoxicación por canto, por plomo, el uso de antibióticos como nicofuranos, trastornos hormonales como la ingestión de plantas llamadas fitoestrogénicas como la medicaosa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en un caso de una degeneración testicular? Esta es la imagen histológica
nosotros vamos a ver, para empezar, vamos a ver los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos vamos a ver que hay una excesiva descamación del epitelio. Como ustedes están viendo ahí, las células germinales, las células de Sertoli, se van a comenzar a desprender y vamos a encontrar gran cantidad de estas en la luz del túbulo seminífero. Otra característica importante es que también vamos a encontrar muchas veces la presencia de células multinucleadas, tal como están viendo ahí. ¿Qué son esas células multinucleadas? Son células germinales, ¿correcto? Son células germinales que se están desprendiendo y que están con alta capacidad mitótica. Son células que se están dividiendo de una manera tal que no va relacionado con la división del citoplasma. Entonces vemos la presencia de células con varios núcleos. Entonces, esa imagen, la descamación celular y la presencia de células multinucleadas, es muy característico de la degeneración testicular. Ahora bien, antes de seguir avanzando esto acá, la degeneración testicular muchas veces tiene que ver con el incremento de la temperatura. Por ejemplo, muchas veces las personas, los varones, se van a los baños termales, ¿no? A las aguas termales, como se dice, ¿no? Se quedan 1 hora, 2 horas ahí. Ya, que un varón como ustedes se vayan a las aguas termales, ¿creen ustedes que pueda causarle alguna degeneración testicular? No ustedes, sino en general, ¿no? ¿Creen ustedes que esa exposición a los baños termales pueda causar alguna degeneración testicular? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Correcto? La respuesta es sí. Entonces, cuando una persona promedio sale de esos baños termales, obviamente el epitelio tubular presenta un proceso degenerativo. Pero ya saliste de ahí. Ya tu cuerpo lentamente comienza a recuperar su temperatura y las células que se encontraban en ese momento mientras estaba sumergida en el agua, que se encontraban así, estaban así desprendiéndose. Entonces van a pasar unas horas, 3, 4 horas, y al terminar el día ya se va a encontrar el testículo, prácticamente va a regresar a la normalidad. Profesor, entonces soy infértil. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Es infértil o no es infértil? ¿Sí o no? ¿Podría ser o no podría ser infértil? ¿Qué dicen ustedes? Se lo dejo como tarea. Se la dejo como tarea. ¿Correcto? Se la dejo como tarea. Piensen un poco. Si les viene en el examen, ya saben que yo les hice esta pregunta el día de hoy. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco acerca del criptorquilismo. Defecto en el que uno o ambos testículos no descienden al escroto en el momento apropiado. Se puede clasificar como unilateral o bilateral y dependiendo también dónde se encuentre, como inguinal o abdominal. ¿Qué es lo más común? Que ambos testículos no desciendan. Lo raro es que uno sí y el otro no, o sea, el monorquidismo es sumamente raro. La incidencia, ¿qué tan frecuente es el criptorquilismo? 0.8 a 9.8% el perro. Y se ha visto que los perros Yorkshire, Chihuahua, Schnauzer y Boxer presentan mucha más incidencia si lo comparamos con el resto de razas. Y en el caso de gatos, la raza persa se ha descrito que presenta mayor presentación de criptorquilismo. La endogamia aumenta la presentación de esta patología. Un detalle muy interesante que se ha visto es la correlación que se ha llegado a observar que en aquellos animales que han presentado criptorquilismo se observa una fuerte asociación con el desarrollo de una displasia de cadera posterior. Muy bien. Entonces vamos a hablar de los procesos inflamatorios que afectan al testículo. Vamos a hablar entonces de la orquitis. Existen numerosos microorganismos que pueden afectar al testículo como tal. Dentro de estos hay algunos que son muy importantes debido a la gravedad y también a la zoonosis que pueden implicar su presentación.
La brucela como tal y todas sus demás especies, la brucela canis, la brucela suis, la brucela bovis, la brucela penitensis, entre otros más, tienen un especial tropismo por el tracto genital. Más que todo, para ser más exacto, por el testículo y por el epidídimo. Son enfermedades altamente zoonóticas. Anteriormente se decía, y estamos hablando de la década del 90, que la única brucela que no era zoonótica era la brucela canis. Pero en la actualidad, hoy 2024, la brucela canis también es zoonótica y también hay que tener mucho cuidado en el manejo de esos animales. Muy bien. Entonces tenemos la brucela canis, muy importante, la Escherichia coli, el Proteus vulgaris, la Pseudomonas, Streptococcus, Mycoplasma y el virus del disterio. Cual sea el agente causal, lo que se va a provocar es una intensa destrucción del epitelio y una respuesta inflamatoria. La orquitis muchas veces puede ser confundida macroscópicamente durante la anamnesis con una degeneración testicular. Entonces es muy importante hacer los exámenes correspondientes. ¿Cómo puede llegar a infectarse un testículo? Generalmente siempre es por vía hematógena. Muchas veces podemos encontrar una complicación con la túnica vaginal escrotal. La relación entre testículos puede verse afectado, y eso es muy importante, porque un testículo enfermo, ¿correcto? Un testículo enfermo puede terminar afectando al testículo sano. Ahora bien, la orquitis como tal puede tener presentaciones muy bien establecidas y esas presentaciones microscópicas muchas veces nos permiten a nosotros asociarlo muchas veces con alguna enfermedad. Entonces, así como tenemos a la orquitis intersticial, la orquitis intratubular y la orquitis necrótica. La orquitis intersticial o la orquitis intertubular, es decir, aquella orquitis que se va a suceder, que va a aparecer entre los túbulos seminíferos. ¿Qué cosa es lo que nosotros vamos a observar acá? Aquí lo que vamos a observar es una gran cantidad de células mononucleares, principalmente linfocitos y plasmocitos, que se encuentran en el intersticio. Esta es una orquitis que es muy difícil de diagnosticar macroscópicamente. Todas las alteraciones básicamente son microscópicas. En toros, correcto, es que es donde se presentan mucho más, nosotros vamos a encontrar gran cantidad de linfocitos presentes a nivel del intersticio. Y en potrillos, aparte de la presentación peritubular, también vamos a encontrar infiltración perivascular. Miren acá tenemos la imagen. Acá tenemos imágenes de estructuras tubulares, túbulos seminíferos, y acá vemos la imagen en el intersticio, es decir, en el espacio, de una acumulación de linfocitos. Una orquitis intertubular. Esa orquitis intertubular puede progresar y convertirse en una orquitis intertubular o una orquitis intersticial de tipo crónica. Y lo que vamos a ver es una fibrosis a nivel del intersticio, una fibrosis intertubular. Ahora, orquitis intratubular. Hemos hablado del intersticio, ahora vamos a hablar de la orquitis dentro de los túbulos seminíferos. Puede ser una orquitis solitaria o múltiple con presencia de focos amarillentos al corte. Los túbulos seminíferos se van a encontrar muchas veces obliterados por la presencia de exudados. Esta orquitis puede presentarse como consecuencia, como resultado de bacterias o embolias, ¿correcto? Dentro de ellos, uno de los más importantes es el corinebacterium. Miren ustedes acá. Ahora comparen con respecto a la imagen anterior. Acá tú puedes ver la presencia del exudado inflamatorio en la luz de los túbulos seminíferos. ¿Correcto? En el anterior nosotros lo veíamos a nivel del intersticio, ahora lo vemos en la luz del túbulo seminífero. La orquitis intratubular. Ahora bien, esta orquitis se puede convertir en una orquitis piogranulomatosa. Es decir, ¿cómo sucede esto acá? Cuando las células inflamatorias que se encuentran a este nivel pueden llegar a producir una ruptura de la estructura tubular y todo el contenido que se encontraba dentro del túbulo seminífero comienza ahora a verse en el exterior.
es decir, en el espacio intersticial. ¿Y qué se encontraba acá? Por ejemplo, la presencia de espermatozoides inmaduros. Estos espermatozoides inmaduros actúan como un evento o como una sustancia fuertemente antigénica y van a formar los granulomas. Los granulomas, o en este caso los granulomas testiculares. Ahora viene la última, que es la orquitis necrótica u orquitis necrotizante. Este tipo de presentación es característica de los casos de brucelosis, ¿correcto? Hay una proliferación de tejido fibroso que puede obliterar los vasos sanguíneos y esto conlleva a una isquemia y la isquemia conlleva a una necrosis coagulativa, por eso se llama orquitis necrótica. Muchas veces esta necrosis puede llegar a producirse, puede llegar a ocasionar una licuefacción y podemos encontrar la presencia de abscesos. Entonces aquí tenemos una imagen, miren ustedes acá, donde tú puedes ver acá gran cantidad de neutrófilos y acá puedes ver toda la presencia de la necrosis, en este caso licuefactiva, con zonas de coagulación. Es una orquitis necrótica. Dejamos de lado ahora a los procesos inflamatorios para hablar un poco acerca de los procesos neoplásicos. Y vamos a hablar ahora del tumor de células de Leydig. Bueno, antes de avanzar en los neoplásicos, recordar lo que hemos visto al empezar la clase. En el testículo como tal vemos que está conformado por los túbulos seminíferos. Y entre cada túbulo seminífero existe el espacio intersticial. Y en ese intersticio están las células de Leydig. Dentro del túbulo seminífero nosotros encontramos dos células, la célula de Sertoli y las espermatogonas. Esto quiero que recuerden. Muy bien. Ahora, en el testículo como tal, nosotros podemos encontrar algunas masas tumorales que son características del testículo. La primera neoplasia que vamos a estudiar es la que se va a originar en las células intersticiales o células de Leydig. Tumor de células de Leydig. Nosotros habíamos dicho que este tumor, aparte de servir de armazón para el testículo, también produce testosterona. Muy bien. Entonces, este tipo de tumor va a producir gran cantidad de ¿qué? De testosterona. Como consecuencia de esa gran producción de testosterona, va a producir una hiperplasia prostática secundaria. Una hiperplasia prostática secundaria. Y debido a esa gran producción de testosterona, de hormona que produce, el tumor va a tener un color muy característico. El tumor va a tener un color naranja. ¿Por qué, profesores, el tumor tiene un color naranja? Debido a la gran producción de andrógenos, en este caso, testosterona. Y este color naranja es característico de este tumor. Este tumor, ¿dónde lo vamos a ver? ¿En qué especie lo vamos a ver? Lo podemos encontrar en todas las especies domésticas, pero es más común en el perro y en el toro. En el perro y en el toro. Vamos a revisar esto. ¿Cómo es la presentación macroscópica de este tumor? Este tumor crece dentro del testículo, es decir, es intratesticular. Muchas veces, jóvenes, no deforma el testículo. O sea, el testículo tiene la misma forma. Lo único que vamos a ver de raro es que el testículo está más grande de lo normal. Cuando lo vemos muy grande, podemos pensar que es un testículo inflamado, pero no está inflamado. Lo que pasa es que dentro de ellos hay un tumor que está creciendo en su interior y por ende que hace que el testículo crezca y tal. Pero aquí viene la aclaración: el testículo no se deforma, y eso es muy importante. Es muy importante recalcar eso. Ahí ellos apuntan en tu cuaderno que este tumor no provoca que el testículo se deforme, es decir, el testículo aumenta el tamaño. Acá tenemos la imagen, acá tenemos el parénquima, acá tenemos el testículo como tal, acá, y dentro del testículo está la masa tumoral que está creciendo. Si tú te das cuenta, no ha deformado el testículo como tal, el testículo está bien bonito acá, mira, ¿ves? Bien bonito, y aquí está la masa. Esta masa tumoral, cuando tú la ves, tiene un color naranja. Bueno, en la foto no se aprecia tanto, pero cuando tú lo ves fresco, la imagen o el color naranja es muy característico. Ahora, cuando tú lo ves al microscopio, también la característica de ese tumor es muy particular.
Para empezar, jóvenes, van a proliferar las células intersticiales. Entonces lo que vamos a ver acá es un conglomerado, una agrupación de células intersticiales que tiene como característica importante estar formado por células que tienen un citoplasma rosado o acidógeno. Es por eso que cuando tú ves esta imagen, la imagen del tumor, esta neoplasia, todo tiene un color rosado. Y aquí ven las estructuras tubulares, los túbulos seminíferos. Voy a hacer un acercamiento. ¿Y ahí? ¿Te das cuenta? Mira ahí. ¿Ves la célula como tal? Con la célula con un citoplasma rosado. ¿Correcto? Un citoplasma rosado. Fíjate, es una célula poliédrica. Es una célula grande, una célula poliédrica. Esta célula se caracteriza por tener un citoplasma muy amplio, muy grande, de un color rosado. Y el núcleo tú también lo puedes visualizar claramente, ¿no? Visualizas el núcleo, visualizas la célula, visualizas el citoplasma. Ahora, cuando tú visualizas la célula, también puedes visualizar el límite que hay entre una célula y otra célula, ¿sí o no? Acá hay una célula, acá hay otra célula, si te das cuenta, ¿no? Todos esos detalles que yo les menciono son muy importantes, porque es característico de esto, ¿no? Vamos a ver si tengo otra imagen. No tengo otra. Muchas veces podemos encontrar en el citoplasma de estas células vacuolas de grasa, muchas vacuolas de grasa. Y el encontrar vacuolas de grasa es característico de estos tumores. En esta imagen no hay vacuolas de grasa, no las hay lamentablemente, pero en algunos casos podemos encontrarnos muchas vacuolas, como un cambio graso, ¿se acuerdan del cambio graso? Exactamente igual lo puedes encontrar ahí. Y ese es un detalle muy característico del tumor, ¿correcto? Tú lo ves así, decir que es un tumor, porque es muy característico del tumor. Lamentablemente esta foto no lo tiene, pero también lo podemos encontrar. Este es un tumor benigno. El otro tumor que nosotros vamos a ver es el tumor de células de Sertoli. Este tumor de células de Sertoli lo podemos encontrar en todas las especies domésticas. Pero este tumor va a ser el más común que nosotros vamos a ver cuando el perro es criptorquidio, ¿no? Si un perrito criptorquidio desarrolla un tumor, ¿correcto? Es muy probable que ese tumor que está creciendo dentro del abdomen o la zona inguinal sea de cosa cerdo. Es muy probable, porque es el más común cuando el perro es criptorquidio. Ahora, este tumor de acá sí me detengo un rato, este tumor de acá, a diferencia del anterior, deforma el testículo. Este es un tumor deformante. El testículo lo deforma de una manera. Todos hemos visto cómo es una papa, ¿se acuerdan la papa cómo es? Ya, así el testículo se deforma, como si fuera como una papa. ¿Está claro? Se deforma como si fuera una papa. ¿Vale? Entonces, este tumor es deformante. Primera característica con respecto al anterior es que es deformante. Apúntalo en tu cuaderno, deformante. Otra característica muy importante es la consistencia. Estos tumores son extremadamente firmes, extremadamente duros. O sea, tú lo palpas, sientes el testículo que está irregular y también es bastante duro. Generalmente tú le tocas al animal el testículo, lo aprietas y el animal va a llorar, va a gritar porque le duele. Pero en estos casos no. Tú le aprietas el testículo y el animal está normal. No siente dolor. Lo aprietas y el animal no se va a mover, no se va a quejar de dolor. El testículo, entonces tú sientes que el testículo es duro y el animal no le duele, ¿correcto? Eso es un detalle también clínico muy importante. Tumor deformante, de una consistencia extremadamente dura. Otra característica macroscópica importante es que es un tumor de color blanco. Blanco. Diferencia del anterior que decíamos que era de un color negro, pero de un color naranja, este es un color blanco. Porque tenemos muchas características. Tumor deformante, tumor duro y tumor de color blanco. ¿Correcto? Tumor de color blanco. ¿Qué otra característica clínica hay? Es que este tumor de acá produce gran cantidad de estrógeno. ¿Correcto? El tumor de células de Sertoli produce mucho estrógeno, pero muchísimo estrógeno. Y ese estrógeno como tal va a ocasionar muchos trastornos clínicos adicionales. Y aquí me detengo un rato. Profesor, ¿todo tumor de Sertoli va a producir estrógenos? En la teoría sí,
produce hiperestrogenismo, pero en la clínica no. Si ustedes hacen clínica, se van a encontrar muchas veces tumores de células de Sertoli, pero perros que no presentan hiperestrogenismo. O sea, en el papel, en la literatura señala que sí, hiperestrogenismo, pero cuando uno hace clínica, cuando uno está en el campo, no encuentran muchos casos así de tumores de células de Sertoli o hiperestrogenismo. Ahora bien, este hiperestrogenismo, ¿qué otra sintomatología clínica adicional va a causar al animal? Bueno, va a ocasionar, para empezar, una alopecia. Alopecia de la parte anterior, tal como ves acá, alopecia de los flancos y alopecia posterior. Eso es lo primero que va a ver, se le va a caer el pelo. Perro con alopecia. ¿Qué otra característica más va a causar este hiperestrogenismo en el animal? Ginecomastía. ¿Qué quiere decir esto acá? Que las mamas van a aumentar de tamaño. Como si fuera una, no sé si ustedes han visto una perra cuando está preñada, como las tetas le cuelgan. ¿Han visto? Así le va a parecer al macho. Una ginecomastía. Profesor, en todas las mamas, no en todas, en algunas sí y en otras no. Como acá, por ejemplo, que le ves en un par de mamas. Ginecomastía. Y otra característica que la literatura lo señala, pero que es mucho más raro observar, la sodomía. ¿Qué quiere decir sodomía? Como este perro está produciendo mucho estrógeno, los machos lo reconocen como hembra. ¿Y qué cosas quieren hacer? La quieren montar. ¿Me vas a entender? Lo quieren montar. Él es macho y hay un montón de perritos machos que lo están siguiendo, siendo el macho. ¿Me vas a entender? Entonces, y lo quieren montar. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que se deja. ¿Correcto? Eso es lo peor de todo, que se deja. ¿Vale? Porque tiene una gran cantidad de estrógeno. Pero todas esas características están asociadas con el hiperestrogenismo. En la literatura lo mencionan bastante, pero cuando uno hace clínica no lo observa así. ¿Está claro, muchachos? Ustedes saben que los libros pueden decir muchas cosas, pero en la práctica vemos otra, ¿no? Eso sí lo saben, ¿no? Ya. En la práctica no lo vemos tanto así. ¿Correcto, chicos? Eso es muy importante mencionar. Muy bien. Ahora, vamos a ver la imagen. Ahora, tenemos acá el tumor dentro de la cavidad abdominal. Entonces, este es un tumor, este es un testículo criptorquídeo. ¿Correcto? Criptorquídeo. Entonces, acá tenemos, miren ustedes cómo el testículo se ha deformado. Es un tumor deformado. ¿Correcto? El testículo como tal está deformado. Parece una papa. Tú lo tocas, es una consistencia muy dura. Muy bien, miren acá. Acá tienen la imagen, aquí es la imagen del testículo, todo esto. Ahora bien, ¿cómo es la imagen microscópica, profesor? Bueno, esta imagen no es buena, la que sigue es mejor. Muy bien. Ahora quiero que se detengan ahí y me acompañen y veamos esta figura. Primero, antes de ver, vamos a ver esta figura. Esto que tú ves acá son los túbulos seminíferos. Son muchos túbulos seminíferos. Ahora bien, ¿cuál es la imagen histológica característica de este tumor? Que los túbulos que estamos viendo acá, las células proliferan dentro de los túbulos, pero proliferan de una manera muy particular. Presta atención. Las células epiteliales, fíjate el detalle de acá, ¿cómo se ordenan? Perpendicular, ¿sí o no? De una manera perpendicular. Es lo que dice la literatura en empalizada. Las células se ordenan en empalizada. La palabra es empalizada. O como yo le digo, en paralelo. Perpendicular a la medular. Esta imagen de acá, de las células ordenadas en empalizada, es característico del tumor de células de cerdo. Del tumor de células de cerdo. ¿Correcto? Ahora que has visto esta imagen, y esta imagen de acá, ¿ves la célula acá y ves la célula empalizada? ¿Lo ves? Esta es la imagen característica del tumor de célula de cerdo. Luego tenemos el otro tumor, el seminoma. El seminoma
es un tumor que se va a formar en las células germinales, ¿correcto? Hemos visto un tumor que se forma en las células intersticiales o de Leydig, hemos visto un tumor que se forma en las células de Sertoli. Ahora vamos a hablar del seminoma, que es el tumor que se forma de las células germinales, de las células más inmaduras. Este es un tumor que es muy frecuente en carneros vivos. Este tumor deforma el testículo, ¿correcto? El testículo está deformado, pero a diferencia del anterior que hemos visto, estos tumores son blandos. O sea, ¿cómo era el anterior? El anterior que dije que era duro, ¿se acuerdan? Estos ahora como son blancos, ¿está claro? Entonces, tienes ahora varias imágenes macroscópicas. Tienes un tumor grande, pero tienes un testículo grande que no está deformado. Ese puede ser un tumor de Leydig. Ahora tienes un tumor deformado, pero tienes un testículo deformado. ¿Ese qué puede ser? Si es duro, Sertoli. Y si es blando, Sertoli. ¿Correcto? Si es blando. Ambos también son de color blanco, ¿no? El anterior. Todos son malignos, ¿no? Todavía eso vamos a regresar a eso en un momento. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero hablar en eso? Porque el comportamiento clínico de estos tumores es muy diferente al humano. Entonces, vamos a hablar de eso ahorita que termine la verdad. Vamos a ver. Este tumor de acá tenemos la apariencia macroscópica, ¿correcto? Muy bien. Ahí está, ¿ven como ustedes? Es un tumor grande, es un tumor deformante, ¿correcto? Es un tumor deformado. ¿Cómo es su consistencia? Blanda. Eso es lo importante. Blanda. Ahora bien, este es un tumor que deforma el testículo. Aquí ha ocupado prácticamente todo el parénquima testicular. Lo único que queda, este es el epidídimo, la cabeza del epidídimo, y esta parte acá es lo único normal que queda del testículo. Todo lo demás es el tumor. Vamos a ver. Microscópicamente, ¿de qué está formado? De células germinales, de células inmaduras. ¿Y cómo las reconocemos? Son células que tienen un núcleo grande. Mira, ¿ves ahí? El núcleo es grande. Y lo más característico de acá, y eso quiero que lo apuntes en tu cuaderno, es que estas células tienen núcleos que tienen nucleolos gigantescos, nucleolos prominentes. ¿Correcto? ¿Vale? Numerosas figuras de mitosis. Profesor, quiero hacer una comparación. Acá tienes células germinales. Ahora, pensé que tenía acá. No tengo la comparación. Ahora bien, pero se los comento ahora breve. ¿Cómo es el tumor de células de Leydig? Las células son grandes, ¿correcto? Puedes ver el límite entre una célula y otra célula, ¿se acuerdan? Límite entre una célula. El citoplasma es ¿qué cosa? Rosado. Y el núcleo está muy central. Y si observa colas, recontra característica. ¿Está claro? ¿Cómo es el tumor de células de Sertoli? Empalizado. Y este tumor de células germinales, los núcleos son grandes. Y dentro de los núcleos que ves, nucleolos también grandes. ¿Está claro? Entonces, estos tres son bastante diferentes. Y las características que les he mencionado acá, vamos a decir que son las más importantes. Ahora bien, lo que me preguntan, profesor, ¿y cómo es su comportamiento de estos tumores, su comportamiento biológico? El comportamiento biológico de los tumores testiculares en animales es benigno. Ahora, profesor, ¿y de estos tres cuáles vamos a decir que tiene el comportamiento más agresivo? O podríamos decir que es maligno. Este es el mismo. Ahora, en humanos ya es diferente. En humanos sí, el comportamiento de los testículos, de los tumores testiculares cambia radicalmente. En humanos sí es muy peligroso. En humanos también se reportan los tres tipos de tumores, pero el seminoma es bastante metastásico. O sea, cuando se diagnostica, ha hecho metástasis a los linfonodos regionales y puede inclusive hacer metástasis a los pulmones. Entonces, en humanos sí es muy peligroso. ¿Correcto? La edad de presentación de los tumores testiculares en animales tiende a presentarse a partir de los 7 años para arriba, pero en humanos es bastante diferente, porque tiende a presentarse a partir de los 23, 24 años. ¿Te das cuenta? Entonces es bien diferente
el comportamiento biológico de los tubos testiculares en humanos con respecto a los animales. ¿Cómo? ¿En humanos o en animales? No, los tres son de buen pronóstico en animales, los tres. ¿Por qué? Porque ustedes extirpan el tumor y esto nunca más vuelve a aparecer, no hay presencia de metástasis, se cura el animal. Pero en cambio en el humano no. En el humano lo sacan y tiene que ser sometido a radioterapia, quimioterapia y evaluación periódica cada 3 meses, luego cada 6 meses, luego cada. Es diferente. No, la deformación se da más que todo por el crecimiento intratubular que hay dentro. Más que todo. Muy bien. El otro tumor, ¿no?, es el teratoma. El teratoma es un tumor que se forma de las 3 hojas plastodérmicas. Este es un tumor de tipo embrionario, es decir, el animal nace con el teratoma, ¿correcto? El teratoma es un tumor que dentro de su composición vamos a encontrar varios tejidos. Vamos a encontrar cartílago, hueso, podemos encontrar pelo, podemos encontrar tejido adiposo, entre otros más. Eso es el teratoma. El teratoma es una neoplasia que es benigna. Ahora bien, el teratoma testicular es muy raro en animales y en humanos. El teratoma ovárico, que es la otra parte, el ovárico, es muy frecuente en animales, muy frecuente. Entonces, pues teratoma testicular no vamos a tocar mucho, pero sí vamos a tocar teratoma cuando hablemos del ovario, ¿correcto? Entonces lo menciono ahora brevemente y decirles que es muy, pero muy raro encontrar teratoma testicular en medicina veterinaria, ¿ok? Pero teratoma ovárico es muy frecuente, ¿correcto? Muy bien, entonces seguimos avanzando. Muy bien, vamos con el tiempo. Ahora vamos a hablar acerca del epidídimo como tal. El epidídimo es el lugar en el cual los espermatozoides van a terminar su proceso de maduración. Una vez que han sido formados en los túbulos seminíferos, van a ser transportados hacia el epidídimo, donde van a terminar su proceso de maduración. Muy bien, eso hay que recordar. Entonces, en el epidídimo podemos encontrarnos algunas anomalías congénitas, como por ejemplo la aplasia segmentaria. ¿Qué quiere decir cuando falta una pequeña parte, una pequeña sección del epidídimo como tal? ¿Correcto? Del epidídimo como tal. Generalmente, ¿qué cosa es lo que puede faltar? Lo que puede faltar básicamente es la parte de lo que vendría a ser la cola del epidídimo, pero el cuerpo del epidídimo. Ahora bien, ¿qué tan frecuente es la inflamación del epidídimo? Es muy frecuente. Es mucho más frecuente inclusive que la que podemos encontrar a nivel de la orquitis. Otro detalle importante es que muchas veces la inflamación del testículo puede ocasionar una inflamación del epidídimo, ¿correcto? Eso es muy importante. En el epidídimo existen también lo que se conocen los granulomas espermáticos. Dentro de los agentes, vamos a decirlo, bacterianos asociados con epididimitis, podemos encontrar la brucela con todas sus especies y el Actinobacillus cereus, ¿correcto? Y en caninos se ha visto bastante al distemper como causante de epididimitis. En algunos casos nosotros podemos encontrarnos dilataciones quísticas a nivel del epidídimo, y esto se ha observado en perros y en ovinos. Esas dilataciones quísticas se llaman espermatoceles. Entonces, acá tenemos la imagen, ¿correcto? Tenemos acá, miren ustedes, una inflamación del testículo, una orquitis, y si ustedes se dan cuenta, también está inflamado el epidídimo. Acá hay una epididimitis, acá hay dos patologías, tanto del testículo como del epidídimo. Comparen acá tenemos el testículo normal, miren ustedes, acá tenemos el epidídimo, miren, el
cuerpo del epidídimo, la cabeza del epidídimo. Ahora compárenlo acá, la cabeza y el cuerpo del epidídimo. Ahí no está la diferencia. Cuando uno lo ve al microscopio, ¿qué cosa es lo que observa básicamente? Vamos a observar a nivel del epidídimo una gran cantidad de exudado purulento en la luz del epidídimo y también presencia de células inflamatorias a nivel de intersticio. Desde el intersticio tenemos la luz del epidídimo. Otra patología que nosotros vamos a poder encontrar, que vamos a poder ver, que vamos a poder observar es el granuloma espermático. El granuloma espermático, jóvenes, se produce por traumatismos a nivel del epidídimo. Este tipo de presentación es muy frecuente observarlo en los ovinos, más que en otra especie. Como les mencioné a ustedes en un principio, el epidídimo es el lugar donde se produce el almacenamiento y la maduración de los